Capital Intereconomía, con Rubén Gil. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros, segunda hora de Capital Intereconomía de este jueves 26 de octubre, que viene con las siguientes claves. La primera, la reunión del Banco Central Europeo, hoy en Atenas, por cierto, y salvo sorpresa va a llevar a cabo la primera pausa en las subidas de los tipos de interés tras 10 incrementos consecutivos. 2:15 de la tarde, el BCE va a hacer pública su decisión de tipos y media hora más tarde, a las 3 menos cuarto, habla Lagarde. Y van a poder escucharla aquí en directo en Radio Intereconomía en un programa especial desde las 2:30 con Javier García Viviani y con Gemma González. Banco Central Europeo, primera clave del día. Segunda clave del día, resultados empresariales, porque ya tenemos sobre la mesa varios aquí en España, varios aquí en Europa que se van a cotizar. Ángeles Lozano, a partir de las 9 de la mañana. ¿Quién ha presentado ya cuentas? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Empezamos con el Sabadell. Gana 1.028 millones hasta septiembre. Es un 49% más. Resultado histórico. La entidad eleva un 50% el dividendo. Escuchamos a César González Bueno, el consejero delegado. Hemos cerrado los 9 primeros meses del año con un beneficio de 1.028 millones de euros, lo que supone alcanzar en 9 meses un resultado mayor que cualquier año completo en la historia del banco. Récord histórico. La rentabilidad sobre el capital tangible, el ROTE, se sitúa en el 11,6% y el ratio de capital alcanza el 13,13%. Tenemos también las cuentas de Repsol, resultado neto 2.785 millones de euros en los 9 primeros meses, caída del 13,5% interanual, dice la compañía, en un contexto de precios del crudo y del gas significativamente inferiores a los del mismo periodo del año pasado. En Europa, Volkswagen, aumento del 14% en el beneficio operativo hasta 4.900 millones de euros. Mercedes-Benz, el fabricante alemán de automóviles de lujo, registra un beneficio neto en el trimestre que cae un 7% en tasa interanual hasta 3.720 millones de euros. Y Danone también ha publicado que su facturación ha bajado casi un 6% hasta 6.900 millones de euros en el tercer trimestre, sobre todo lastrada por su salida de Rusia. Son protagonistas, van a ser protagonistas hoy en los mercados, esas compañías que han presentado resultados, pendientes también del sector energético, porque nos queda por conocer aquí en España las de Iberdrola, también las de Total Energy. Y en Estados Unidos hoy turno para Amazon, para Ford y para Mastercard. Además allí, en Wall Street, se van a cotizar hoy las cuentas que presentaba anoche Meta, la matriz de Facebook, que viene cayendo un 3% en After Hours, a pesar de que ha disparado un 164% su beneficio y a pesar de que ha aumentado el número de usuarios únicos activos diarios, un 5%. El problema viene por el lado de la publicidad, de cómo se puede comportar, mejor dicho, la publicidad en un futuro por el conflicto en Oriente Medio. Las que premiaba ayer el mercado eran las cuentas del Banco Santander, que subía casi un 2% en bolsa, tras obtener casi un 2,5% en bolsa, tras obtener un beneficio récord de más de 8.100 millones de euros en los 9 primeros meses del año y que mejora sus resultados en España, un 68%, y lo hace a pesar del impuesto a la banca, al que se refería así el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi. Entendemos que los gobiernos necesitan recaudar impuestos, pero todas las empresas deben de pagar lo mismo. Un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía y es contraproducente, porque lo que nosotros requerimos es capital para poder seguir prestando y prestar a tasas más competitivas. Nosotros dividimos todos los beneficios del año en 3 partes. 1, lo que retribuimos a los accionistas. 2, lo que utilizamos para crecer el negocio y prestar dinero. Y otra tercera parte la pagamos de impuestos. Primera clave, el Banco Central Europeo. Segunda, los resultados empresariales. Por cierto, hablamos enseguida con Juan Manuel Zendoya, el vicepresidente de Santander España. Tercera clave, las bolsas, que siguen metidas en terreno incierto. Tenemos a los futuros bajando de manera significativa esta mañana. En Estados Unidos, caídas que superan el 1% incluso en el futuro del Nasdaq, alcanzan el 0,7% en el futuro del S&P 500 y aquí vienen con caídas de más de medio punto también los futuros europeos. El del IBEX ahora mismo bajando en ese porcentaje, en torno al 0,4, 0,5%. Vamos a ver cómo abren las bolsas europeas en un escenario de subida también de las rentabilidades de los bonos. Más de un 1% arriba el rendimiento del bono español a 10 años, por encima del 4%. Sube más de medio punto también el rendimiento del estadounidense a 10 años. Vuelve a acercarse peligrosamente a esa barrera del 5%. Está en el 4,98% y el Bund alemán, que está ahora mismo en el 2,89%. Y cuarta clave del día, el dato, la fotografía del mercado laboral. Nos va a llegar en menos de una hora. A las 9 de la mañana se publica aquí en España la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y hay más asuntos en este jueves 26 de octubre, Noticias Capitales, que nos acerca Paloma Arnaldos, en el que tenemos una cita con la IREF, que va a presentar su informe sobre los presupuestos generales del año que viene. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hará pública su apreciación de las líneas fundamentales de las cuentas del Estado después de que el Gobierno en funciones haya enviado a Bruselas un escenario fiscal que incluye la retirada de las medidas antiinflación y la reducción del déficit público al 3% del PIB. Protagonismo también hoy para el Tribunal Constitucional, que va a abordar este jueves el recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas. Los magistrados van a analizar la ponencia que propone rechazar el recurso que el Ejecutivo de Díaz Ayuso presentó en febrero contra el impuesto por considerarlo un atentado contra la Comunidad de Madrid. Este borrador considera que la creación del gravamen no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en política fiscal. Son noticia hoy también las previsiones que presentaba ayer la OCDE para nuestro país. Eleva al 2,5% el crecimiento de España este año, pero enfría hasta el 1,5% el de 2024. La organización ha bajado 4 décimas su previsión de crecimiento para España en 2024 y ha recomendado acelerar la reducción del déficit público con la retirada total del apoyo fiscal contra la inflación, un gasto público más eficiente, menores reducciones en el IVA y más impuestos a los combustibles fósiles. Aida Caldera Sánchez es la jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE. De cara al año que viene, lo que vemos es que se están empezando a dar ciertas señales de moderación. Han empezado durante los meses de verano y vienen sobre todo, como ocurre a nivel global, por un endurecimiento de las condiciones financieras debido a las tasas de política monetaria más altas y un empeoramiento del contexto exterior y mayor incertidumbre. Lo que se enfría, se sigue enfriando, es el mercado inmobiliario y la firma de hipotecas, que retrocedía en agosto casi un 23% en tasa interanual. Encadena de esta forma 6 meses de caídas de más de 2 dígitos. El importe medio de los préstamos bajó un 4,6% en agosto. El 42% de las hipotecas que se constituyeron en agosto lo hicieron a interés variable, mientras que el 58% fue a tipo fijo. Y a la espera de que conozcamos hoy la EPA del tercer trimestre del año, sigue en el mercado laboral el debate sobre la reducción de la semana laboral. Desde la patronal del gran consumo alertan de que destrozará la competitividad de la economía española. El presidente de AECOC, Javier Campo, ha advertido que la iniciativa incluida en el Pacto PSOE-Sumar afecta a la productividad, cuyo mal comportamiento se está convirtiendo en un mal endémico y por eso su puesta en marcha va a profundizar en este problema. En ese sentido, el economista Tony Roldán señalaba ayer en estos micrófonos que si reducimos las horas hay que aumentar la productividad. Va a haber que ver cómo acaba de desarrollarse la implementación de todo esto. Es que, claro, al final es el número, si tú reduces el número total de horas trabajadas en una economía, el número, la cantidad de output, de producción que haces es menor. Es una relación, digamos, fija, ¿no? Entonces, bueno, no sé si conseguirá reducir las horas trabajadas, pero o bien las compensamos con una mejora de productividad de alguna manera, o si no, tendrá un impacto en el crecimiento. En el exterior, el sindicato del motor de Estados Unidos y Ford llegan a un acuerdo para acabar con la huelga. El fabricante americano y el United Auto Workers han alcanzado un acuerdo laboral provisional para los próximos 4 años y medio, que incluye un aumento del sueldo del 25%. Esto hará que el salario de los trabajadores mejor remunerados en las fábricas pase de $32 a $40 la hora. Según el diario Wall Street Journal, no está claro todavía en qué momento los trabajadores van a volver a sus puestos en las fábricas en huelga. En Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy para abordar, entre otros asuntos, la situación en Oriente Medio. Los líderes comunitarios debaten en el Consejo Europeo la pausa humanitaria en Gaza con el objetivo de disipar las divisiones, incluido en el suministro eficaz y urgente de ayuda humanitaria a los más necesitados y la forma de colaborar con los socios para evitar una peligrosa escalada regional del conflicto. Y sobre el terreno, el presidente israelí Benjamin Netanyahu confirma que Israel prepara una operación terrestre sobre Gaza. Está preparando la invasión terrestre, ha dicho el primer ministro en una declaración televisada, pero se negaba a dar detalles sobre el calendario y otras formas de la operación. Dijo que la decisión sobre cuándo las fuerzas entrarían en el enclave palestino bloqueado sería tomada por el Gabinete de Guerra Especial del Gobierno. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua. Cool Lab Coworking Space es el lugar de trabajo que estás buscando. Estamos en Boadilla, al lado de la ciudad financiera del Santander, con autobuses en la puerta, metro ligero a 300 metros y parking. En Cool Lab tienes puestos fijos, flexibles, virtuales y despachos completos. Tú eliges, somos muy flexibles. Los precios son imbatibles y en una única factura. Se incluye wifi ultra rápida, limpieza, climatización, salas de reuniones y de eventos. Cool Lab, muy rentable, muy flexible y muy cool. Infórmate en coollab.es. Existe una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Y por una buena razón. Es la puerta Crime Alley. El nuevo pasaje de los villanos de la ciudad de Gotham. ¿Te atreves a cruzarla? Este Halloween solo en Parque Warner. Online desde 29,90. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Las centralitas virtuales se perfilan como la alternativa más eficiente para la gestión telefónica en pymes y autónomos, que encuentran en la centralita virtual de Orange al mejor aliado para su negocio. La centralita Love Empresa maximiza la conectividad de todas las comunicaciones al día, sin coste de instalación ni de mantenimiento y siempre actualizada. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:14 minutos de la mañana abrimos nuestra tertulia capital hoy con Antonio Bonet, que es presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Señor Bonet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bien. Luego hablamos de la OCDE, hablamos del Banco Central Europeo, hablamos de la productividad, de ver si vamos a tener que acortar este programa solamente hasta los jueves y ya mañana nos vamos de fin de semana o no. A ver cómo lo hacemos. José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Con la sonrisa por lo que estás comentando. Bueno, pero no se llama la mala opción, ¿no? Programa. Suena bien, luego ya veremos cómo cuadramos las cuentas, ¿no? Eso será lo importante. Bueno, luego os pregunto eso, pero dejadme que hablemos de resultados empresariales, en concreto de los que presentaba ayer, les contábamos hasta ahora el Banco Santander, que obtenía un beneficio récord de más de 8.100 millones de euros en los 9 primeros meses del año, es un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Beneficio en España que fue de 1.854 millones de euros y de todos los países donde opera el banco fue donde más se elevó ese beneficio, un 68%, resultados que premiaba el mercado con una subida en bolsa ayer de casi el 2,5%. Saludo hasta hora de la mañana a don Juan Manuel Zendoya, es el vicepresidente de Santander España y es director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios del Banco Santander. Señor Zendoya, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido y gracias por atendernos. Enhorabuena por esos resultados que se apoyan en qué, básicamente. Bueno, básicamente se apoya en una buena actividad con crecimiento de 9 millones de clientes en el año,
9 millones, y después mantener bien controlados los costes y con unas buenas métricas de riesgos, lo que hace que las provisiones pues se mantengan sólidas, pero que no aumenten mucho, con lo cual el beneficio aumenta, pues tanto los ingresos como el beneficio aumentan en el entorno entre el 10 y el 15%, lo cual es un crecimiento sano. Crece el negocio en España con esa mejora del beneficio del 68%. Como decíamos, es el país de todos donde opera el Banco Santander en el que más se elevó ese beneficio. Y eso, señor Cendoya, a pesar del impuesto a la banca, ¿qué números tienen ustedes? ¿Cuánto les está impactando? ¿Qué previsiones tienen de que le pueda seguir impactando? Porque el Gobierno parece que sigue RQR con su idea de seguir adelante con ese impuesto. Bueno, nosotros ya hemos manifestado que el impuesto es injusto y discriminatorio, porque cuando se habla de impuesto a la banca parece, para alguien que no esté metido en la arena, que este es el único impuesto a la banca. No, tenemos múltiples impuestos. Primero tenemos el impuesto de sociedades que tienen todas las empresas de España, pero con 5% más. Después tenemos un impuesto especial a los depósitos. Después tenemos una imposición agravada en relación con los DTAs. Tenemos un impuesto a las hipotecas fruto de una modificación que se hizo del impuesto de actos jurídicos documentados. Tenemos muchos impuestos, tenemos más que la media. En España alcanzamos el 60% de la tasa de impuestos y, por lo tanto, decimos otro impuesto adicional. No, los impuestos en general tienen que ser generales, es decir, para la generalidad de las empresas. Dicho eso, y dejando el impuesto aparte, que creo que ya he hecho un pequeño comentario, lo relevante en España es que crecemos 750.000 clientes. Lo relevante para cualquier negocio, igual que para cualquier cadena de radio, es tener oyentes, pues para un banco es tener clientes, que cada vez más clientes confíen en ti. Si tienes a nivel global en el banco 9 millones de clientes y 750.000 en España, y llevamos ya 24 trimestres consecutivos creciendo, esto supone claramente que el banco está atrayendo negocio, atrayendo el interés de los clientes porque les damos un buen servicio. Y los clientes pues depositan sus depósitos, hacen operaciones con nosotros, que es lo que estamos muy interesados, nosotros poder acompañar el desarrollo de los clientes. Justo esta semana venía de Bilbao, del Congreso de la Empresa Familiar, que lo habrán visto, que estuvieron Su Majestad el Rey, que también intervino la presidenta del banco, Ana Botín, con muchos empresarios de primera línea, y da gusto comprobar cómo estamos ahí trabajando con todos los empresarios en el aumento de los márgenes, en la expansión internacional. Precisamente esta semana, pues 25 empresarios vascos habían ido de la mano del banco pues a aprender, a ver oportunidades de negocio, etcétera. Eso es lo que más nos llena de satisfacción, que los resultados vengan del aumento de los clientes. Y además es muy importante tener en cuenta que nosotros les acompañamos en la transformación digital, les conocemos mejor y podemos, digamos, que también ellos aumenten sus ingresos. Es un círculo virtuoso con nuestros clientes. Ahora le pregunto por futuro, por la parte final del año, por lo que esperan ustedes, pero por apoyarnos y analizar más esas cuentas que presentaban ustedes ayer. Morosidad y crédito, señor Cendoya, ¿cómo se han comportado en España? ¿Cómo esperan que evolucione tanto el crédito como la morosidad? Bueno, en España es indudable que si los tipos de interés están al 4%, es decir, el precio del dinero es un 4%, cuando pides 100 tienes que pagar 4 de intereses, pues eso produce un retraimiento de la demanda de crédito. Eso es obvio, eso es una evidencia y está en todos los datos de todos los bancos y del sistema financiero. Por eso las hipotecas están cayendo un 20%. Esto es, además, lo que quiere el Banco Central Europeo y los supervisores cuando hacen las subidas de tipos. Enfrían la economía y no lo enfrían por ganas de molestar a la gente, lo hacen porque quieren reducir la inflación, porque la inflación estaba disparada en entornos del 10, enfrías la economía, la gente consume menos, pide menos crédito y baja la inflación, que es el peor impuesto, porque es el que afecta sobre todo a los más vulnerables y a la estabilidad financiera. Por lo tanto, se está siguiendo la receta normal. El crédito, por tanto, está bajando. Pero también, al mismo tiempo, la salud financiera de las familias y de las empresas en España está bien. Comparado con hace 12 años, España se ha desendeudado fortísimamente. Había un 100% de deuda sobre PIB para las empresas y otro 100
para las empresas y ahora estamos 50% y 50%. Esto es una buena noticia, porque las empresas están exportando más y las empresas tienen menos deuda para cuando venga un nuevo ciclo donde haya unos tipos de interés más razonables, puedan lanzarse a proyectos de inversión, a renovación de la fábrica, a renovación de la flota de autobuses, y lo mismo pasa con las personas que frenan decisiones de inversión en casa o coches, etcétera, a la espera de que los tipos bajen. O sea que estamos viendo lo normal. En cuanto a los depósitos, estamos viendo un mantenimiento de los depósitos. Aún hay depósitos muy por encima de antes del COVID. Recordemos que frente al año 19 tenemos más de un 10% más de depósitos. ¿Por qué? Porque la gente no gastó, fruto de aislamiento y de estar, digamos, en sus domicilios y de hacer menos salidas, de no ir en verano fuera, y ese aún permanece un caudal de depósitos, un colchón que está beneficiando a las empresas y familias para poder operar en un entorno de tipos de interés más alto. Por lo tanto, lo normal, ha bajado el crédito, los depósitos estables, aunque tienen una pequeña disminución, pero salud financiera alta de las empresas y familias. ¿La morosidad, señor Cendolla, controlada? ¿No os preocupa que se controlada. pueda...? ¿Sí? Controlada. Es una de las características que más nos satisface ver porque la morosidad depende sobre todo del paro. Y estamos viendo en todos los países donde operamos, que es una característica además algo especial, que es fruto posiblemente de la pandemia, hay menos mano de obra disponible. Los empresarios tampoco han acordado medidas de reducción de empleo, incluso aunque hayan visto peor las circunstancias económicas. Y entonces lo que se está produciendo es que estamos en cifras récords de empleados. En prácticamente todos los países donde estamos en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Brasil, México, Portugal, Polonia, en todos la tasa de paro está por debajo del 5%. Hay un 95% de la población que quiere trabajar que está trabajando. En España es un poquito más, pero más baja que la serie histórica, en el torno al 10%. ¿Qué supone? Que cuando una persona trabaja, y en muchos casos trabajan dos de la unidad familiar, pues las deudas no se dejan de pagar. Es lo más importante, porque cuando pagas una casa, al final estás pagando la casa que estás adquiriendo, que además no ha bajado de precio y que se revaloriza, y que es tu casa, que va a ser tu principal activo. Y entonces tenemos la mora controlada. Nosotros, Bankinter, BBVA, todos los bancos españoles tenemos una mora muy controlada. A nivel de grupo tenemos una mora del 3%. En nivel de provisiones, es decir, ¿cuántas provisiones haces al año sobre tu cartera de crédito? 1,3 a nivel de grupo y 0,60 en España, sobre 100.000 millones, 600 en el grupo, sobre 100.000, 1.200 millones. Algo razonable en el negocio bancario, que por eso tenemos que tener un margen. Tenemos que tener un margen entre los créditos y depósitos, porque después tenemos que dedicar un 1% a las provisiones de las personas que no pagan, y después tenemos que pagar los gastos de explotación de las 10.000 oficinas del banco. El asunto del capital, asunto de la solvencia, señor Cendolla. Avisaba la semana pasada la Autoridad Bancaria Europea de que existen riesgos para los bancos por esa subida de los tipos de interés. Les pedía una gestión adecuada y dejaba abierta la posibilidad de pedirles más colchón de capital a los bancos europeos por ese aumento de los riesgos. ¿El Santander está preparado ya para ese posible escenario futuro? Estamos preparados, sí. La verdad es que tenemos el capital donde en más del 12%, ese era el compromiso con el mercado, y estamos en un 12,3%. Tenemos además un capital que va aumentando de manera creciente, como hemos señalado, y además en todas las pruebas que se hacen de estrés aplicando determinados parámetros, por ejemplo, caída del empleo, empeoramiento de la economía, disminución del precio de la vivienda, que eso hace el propio supervisor para testar si las normas funcionan y el capital es suficiente. Ese colchón de capital te da para pasar circunstancias malas, inesperadas, shocks inesperados. Nosotros siempre salimos como el primero o el segundo banco de Europa en cómo aguantamos, cómo navegamos en esos momentos de dificultad, y destruimos muy poco capital. Y tenemos un colchón muy grande entre el 8, que es lo que se requiere, y el 12 que tenemos para nuestro modelo de negocio. Otra cosa son los bancos de inversión que se dedican a operar en derivados o en mercados, que a veces se les exige un 15, un 16, el capital, el colchón, depende de a qué dediques tu actividad. No es lo mismo
la seguridad que tienes que llevar en un 600, un coche antiguo, o en un Golf, que si tienes un Ferrari Testarossa, que evidentemente pues tendrás que tener un airbag, tendrás que tener el freno tendrá que funcionar mejor, tendrá que aguantar mejor el cristal, etcétera. Le hago dos últimas muy rápidas, señor Cendolla. Una sobre ese futuro. ¿Está el Santander preparado ya para competir con otros actores que vengan a jugar a este terreno de juego del sector financiero, como Apple, por ejemplo, que decía esta semana la presidenta del Santander, Ana Botín, que va a ser el principal competidor de Santander en un futuro? Aquí en Europa tenemos esa ley de servicios digitales que no sé cuánto espera que ayude el Santander y cuánto espera usted que ayude a esa competitividad de los bancos españoles frente, por ejemplo, a las tecnológicas estadounidenses o chinas. ¿Cuánto confían en eso? Bueno, a mí lo que me gustaría es que en Europa tuviéramos grandes plataformas tecnológicas como tienen en Estados Unidos o como tienen los chinos. Europa tendría que tener una voz más relevante y ser un actor económico, social más relevante. No tiene mucho sentido que la nube en el ámbito tecnológico la tengan solo las empresas americanas o que las únicas plataformas sean americanas o chinas. En general, Europa tendría que aspirar a tener grandes players europeos, porque eso arrastra a las demás empresas pequeñas y medianas, proveedores, startups. Se crea un ecosistema de innovación y crecimiento. Son grandísimas empresas las plataformas americanas, pero es obvio que aparte de reclamar que tengamos igualdad de reglas en el ámbito de las reglas de conducta, en el ámbito de la solvencia, etcétera, si operan como bancos, pero también nosotros aprendemos de ellas y nos gusta pues tener una buena competencia. Y qué duda cabe que Apple o Meta o Netflix son buenos competidores. Nosotros estamos pasando en la banca lo que sería del DVD a Netflix y nosotros queremos ser el Netflix de la banca, es decir, que tengamos una plataforma común para los 170 millones de clientes en todos los países del banco, porque no olvidemos que cuando uno ve Netflix no es la misma experiencia que tenía con el DVD, parece la misma película, pero la manera de presentar, cómo puedes hacerlo, que te seleccionen las películas es distinto. Y estamos en ello, en construir una plataforma tecnológica que también estamos comercializando con Google. O sea que sí, la verdad es que Ana Botín decía bien cuando decía que uno de nuestros competidores es Apple, sí, y también son otros, pero por supuesto respetamos mucho y trabajamos aquí codo con codo para hacerlo mejor que grandísimos bancos españoles como la Caixa o BBVA. Le hago la última muy rápido, señor Cendolla. Futuro, para el último trimestre del año, ¿qué esperan? ¿Cómo se lo imaginan? No sé cuánto les preocupa un posible frenazo de la economía española? ¿Con qué escenario de tipos trabajan? Hoy damos por descontada la pausa del BCE. Cuentan ustedes con ella, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo una continuación de la situación. Desde que, digamos, subió la inflación, el Banco Central Europeo adoptó una política monetaria que, subiendo los tipos de interés, estamos viendo un aterrizaje suave, que los tipos de interés van a durar más tiempo, pero que la economía está aguantando de manera resistente, sobre todo el empleo, vivienda, etcétera. Por lo menos vemos una continuación de las tendencias de este trimestre y no olvidemos que el crecimiento que se prevé para la economía mundial sigue siendo por el Fondo Monetario Internacional la principal fuente, alrededor del 3%, o sea, frente a todo lo que nos pueda parecer, la economía mundial va a crecer el 3%, la economía española crecerá alrededor del 2% y vemos que vamos a poder continuar, nosotros en concreto, vamos a poder continuar la tendencia positiva en rentabilidad. Este año llegaremos al 15% de retorno sobre el capital y lo que hemos dicho es que vamos a continuar este momento positivo de aumento de la rentabilidad. Con unas ganancias cercanas a los 11.000 millones de euros. Esa es la previsión. Don Juan Manuel Cendolla, vicepresidente de Santander España y director general también de comunicación, marketing y corporativo de la entidad del Banco Santander. Agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Intereconomía, poniendo el acento, el detalle en esas cuentas que presentaban ustedes ayer y que, como también contamos, a lo largo del día premió el mercado con esa subida en bolsa de más del 2%. Señor Cendolla, lo dicho, hasta otra. Gracias. Muchas gracias. Dios. Gracias. Estábamos con José Ramón Álvarez, estábamos con Antonio Bonet. Saludo a Vicente, profesor de Estrategia en CNC. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ahora te pregunto, ahora nos ha dicho muchas cosas el vicepresidente de Santander España. ¿Con qué os quedáis? No sé si queréis que empecemos por tipos de interés antes de que paremos para publicidad, el escenario, lo que puede hacer hoy el Banco Central Europeo. Hacemos quiniela, profesor Álvarez. ¿Qué va a hacer hoy el BCE?
Pues yo creo que se va a quedar como está, o sea, no va a mover fichas ni para arriba ni para abajo. Ni para abajo. De lo que ha dicho el señor Zendoya, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con dos cosas. Una, ha calificado un crecimiento sano. Ha dicho la palabra sano, que me ha llamado la atención. Eso es, digamos, lo que yo, dudaría en el sentido de que creo que la banca en general tiene muchísimo depósito y debería de financiar un poquito los Remunerar depósitos. Y sin embargo estoy muy de acuerdo con él en el tema de los impuestos. Yo creo que los impuestos discriminatorios, o sea, un sector, la banca por un lado, la energía por otro, o sea, eso es un poco absurdo, ¿no? Los impuestos son para todas las empresas por igual. Si ganan más, pues pagan más. Antonio, ¿con qué te quedas? Sí, pues con el tema de los impuestos, nuevamente. Es decir, no tiene ningún sentido que un sector tenga que pagar muchos más impuestos que otros sectores, ¿no? Por lo mismo. Eso al final va en contra de los intereses de todos, pues porque es más caro la financiación, más difícil conseguirla, es malo para todos. David. Qué optimismo, me ha sorprendido mucho el optimismo del señor Zendoya, ¿no? Sobre la situación en España. Sobre todo en general, la situación de España, la situación de economía internacional y la situación del banco, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el tercer trimestre sin gobierno, el Santander en España no le ha ido mal. Bueno, ya, no pierde poco gobierno, que dicen los italianos. Yo ahí lo dejo, Sí, bien, correcto. Ya, pero bueno, aparte de eso me ha sorprendido mucho el optimismo. La verdad es que yo me hubiera gustado que hubieras dejado abierto una ronda de preguntas, hubiera dicho, bueno, y pues ha parado ese optimismo, y como accionista que soy del Santander, ¿cómo ve la cotización de la acción en los próximos meses, no? Porque la verdad es que está bastante estática desde hace tiempo y, hombre, si todo va tan bien, espero que dentro de poco tengan buenas noticias y la acción se revalorice, ¿no? Que al fin y al cabo se revalorizarán también mis ahorrillos, ¿no? Ayer te fue bien. Con respecto a los impuestos, pues está todo dicho. Son impuestos arbitrarios sobre sectores para castigarles porque ganan mucho dinero. Es un disparate, porque cuando no ganaban mucho dinero no les quitaban parte de los impuestos. Esto es como actúa el gobierno actual. No es el único, el de España, ¿eh? Te recuerdo que Meloni, que es de signo contrario al gobierno de aquí, lo primero que hizo al llegar al gobierno fue poner un impuesto a la banca. Pero es mucho más matizado, ¿no?, ese impuesto de Italia. No, salió a lo bruto y al cabo de 48 horas lo tuvo que matizar muy mucho porque las cotizaciones de los bancos italianos habían caído bastante, ¿no? Y porque además imagino que recibiría un par de llamadas, porque los bancos, la banca en general, es un sector muy importante del movimiento económico y tienen línea directa con los presidentes del gobierno, que nadie olvide eso, ¿eh? Y yo quiero recordar que en España existen los impuestos especiales al tabaco, al alcohol y a los combustibles, que bueno, eso ya no es un tema de salud. Y va a haber que subirlos más, dice la OCDE, y te lo pregunto, empiezo contigo a la vuelta de publicidad, Antonio, la receta de la OCDE para España, que sí que mantiene las previsiones para este año, pero que enfría un poquito las del año que viene, que hay que hacer otra política fiscal, hay que subir el IVA, hay que mejorar los ingresos, no hace falta subir los impuestos a las empresas y a la renta de capital, vamos a ver si eso lo entiende o no el gobierno, pero sí habría que subir esos impuestos al carbón, a la gasolina, al alcohol y al tabaco. Habla también de la necesidad de mejorar productividad, luego hablamos de la semana laboral de 4 días y más cosas. A la vuelta analizamos lo que nos cuenta, lo que nos pide, mejor dicho, la OCDE. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad? En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija a un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta a depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Y así, en 2.000 productos más. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Con José Ramón Álvarez, con Antonio Bonet, con David Enche, vamos a hablar de la OCDE y esas recomendaciones para España, la receta que pasa por eliminar las medidas de apoyo contra la inflación, subir el IVA, subir algunos impuestos indirectos, un ajuste fiscal también para reducir la deuda, celebra la reforma laboral, la aplaude, dice que está ofreciendo resultados prometedores y plantea también elevar la edad de jubilación ligándola a la esperanza de vida. De esto, Antonio, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Bueno, de la parte fiscal, por empezar por lo primero que has mencionado, la recomendación del IVA, desde luego, eso sería fantástico para la competitividad internacional de la economía española, porque en la medida en que se exportan bienes que salen de nuestras fronteras, a la empresa se le devuelve el IVA que ha pagado. Con lo cual, un aumento de IVA, siempre y cuando eso signifique una reducción de otros impuestos que soportan las empresas, pues mejor, porque de los demás impuestos no se pueden compensar. O sea, eso aumentaría la competitividad de la exportación española, y la exportación, hay que recordar que está cayendo. En volumen, en valor no, pero en volumen sí está cayendo en estos últimos meses. El tema de la imposición a las rentas del capital, a impuestos a sociedades, bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas crónicos que tiene España es que la productividad de la economía española está estancada desde hace muchos años. Para aumentar la productividad hay que invertir. Si aumenta el impuesto de sociedades, las empresas tienen menos dinero para invertir. Si aumentan los impuestos a las rentas del capital, las personas físicas también van a tener menos dinero y menos incentivos para invertir. Con lo cual, pues es de cajón, ¿no?, que si queremos mejorar la competitividad, hay que reducir la imposición a la inversión. El tema de la jornada laboral, bueno, yo creo que ya se ha dicho por activa y por pasiva, eso no va a ayudar, ni mucho menos, a mejorar la competitividad de la economía española. Al revés, va a ser un lastre. Y va a ser un lastre en un momento en el que, bueno, las previsiones de crecimiento son del orden del 2%, pero está todavía en el aire y se están recortando, ¿no?, a medida que van saliendo
que van saliendo previsiones, ¿no? Con lo cual, por lo menos desde organizaciones como el Club de Exportadores e Inversores, y yo creo que de todas las organizaciones empresariales, estamos totalmente de acuerdo con las recomendaciones que está haciendo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, en fin. Por este lado, José Ramón, David. ¿Qué destacáis? Yo destacaría que la OCDE no solamente eso de que suban el IVA y suban ciertos impuestos es el final del informe. O sea, lo que el informe pone de manifiesto es que España, y mucho más ahora con este pacto que han hecho y que empieza ya el carrusel de la investidura, pues España no puede seguir así. España no puede mantener un gasto público sobredimensionado a costa de dar hachazos fiscales a las empresas. Eso es insostenible. Y eso es lo que le están diciendo. O sea, es decir, usted no puede gastar dinero público. La economía española, recuerdo, que ha estado aumentando el peso público, creo que está en un 52% en los 4 años que ha gobernado esta última legislatura. Entonces lo que le está diciendo es, de usted marcha atrás, póngase en línea con las economías europeas, porque ahora mismo le están rebajando el crecimiento al 1,5%. O sea, es decir, yo creo que ese es el aviso fundamental. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Pues suba el IVA, etcétera, etcétera, eso ya es otra cuestión. Pero que el IVA, a ver, yo recuerdo que el IVA al final lo pagan los ciudadanos, ¿eh? O sea, claro, que es el impuesto sobre añadidos. Al final, las empresas y a los ciudadanos. A ver si va a resultar que para mejorar, perdóname, Antonio, que no quiero llevarte a la contraria, pero a ver si va a resultar que para mejorar las exportaciones tenemos que pagar a nosotros los ciudadanos. Vamos a ver. Yo tuve, a mí la persona que me enseñó la ABC de la estrategia fue un profesor que tuve en la carrera, del que siempre guardaba un excelente recuerdo, que se llamaba Francisco José, o se llama, si Dios quiere, Francisco José Manso Coronado, que era una persona que trabajaba en estrategia, creo recordar que en su momento el Banco Popular. Y lo primero que nos metió en la cabeza fue el objetivo número 1 de las empresas no es ganar dinero, no es crecer, no es decrecer, es sobrevivir. Y la supervivencia hoy en día se basa en la competitividad. Y más en entornos y mercados cambiantes como estamos viendo en prácticamente cualquier sector. Y para ganar competencia tienen que pasar varias cosas. Una de ellas que tus costes sean los menos posibles y otra de ellas que tu beneficio sea el máximo posible y que además tengas un plan para que pueda funcionar la empresa si eso no se produce. Y todo esto pues son palos en las ruedas de las empresas y de la sociedad en general para que ello no se produzca. Entonces, estar permanentemente alterando un poco las normas del juego de las empresas, ahora vamos a reducir, que no está muy bien, que España no es fuerte, lo decimos hace ya mucho tiempo, España no es fuerte en competitividad. El sector empresarial español no tiene un nivel de competitividad al nivel del europeo, estamos por debajo claramente, especialmente en todo el aspecto fabril, pues reducir la jornada laboral, que puede ser algo fantástico para los trabajadores, no es bueno ni para las empresas ni para la economía, y no de la forma encima que lo quieren plantear, sin ni siquiera llegar a ningún tipo de acuerdo con los sindicatos, sino por el régimen 33 y aquí paz y después gloria, pues es así. Entonces, a mí las recomendaciones de la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pues ya sabes que no le presto ninguna atención, porque al final se trata de unos cuantos señores que se sientan, y señoras, que se sientan alrededor de una mesa con datos macro que reciben de Banco España y de algún indicador más, y que sobre los que pronostican sin tener un tacto real con la economía española, ¿no? O sea, que pueden acertar en algunas ocasiones en algunas cosas, pero fallan normalmente en lo esencial. Yo creo que hace falta, yo creo que la situación, y sabes que en este aspecto soy no pesimista, sino un poco, trato de ser un poco preciso, creo que la situación económica se va a deteriorar a nivel mundial y también a nivel europeo, por supuesto en España, creo que van a hacer falta consensos y creo que el gobierno no está en esas cosas. Ojalá en el futuro cambie. Ojo, ya que estoy hablando del impuesto a la banca y a las energéticas, a las compañías y de desachazo fiscal, ha presentado resultados hoy Repsol. Dice la nota que la mayor parte de las inversiones entre enero y septiembre las ha dedicado a proyectos en España y Estados Unidos, 41% en España, y dice que la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal de España podría condicionar los futuros proyectos industriales de la compañía en el país, Antonio. Bueno, ¿avisa navegantes? Es normal, ¿no?, que si una empresa opera en distintos países, ¿no?, tiene filiales en distintos países y quiere aumentar sus inversiones y quiere hacer más negocio, que invierta en aquellos que les da más seguridad. Y la seguridad es fundamental para la inversión, y tener un entorno regulatorio pro empresa es fundamental. Pero si lo que te están diciendo es, dice, no, ganáis mucho dinero, sois un hostal, te voy a poner un impuesto extraordinario y te cambio las normas del juego, pues da cierto miedo, ¿no?, invertir en países que funcionan de esa manera.
Nos sorprende, ¿no? Hombre, yo creo que como diría yo, el marco regulatorio en el que se mueve la empresa española es muy discutible y una multinacional como Repsol tiene comparaciones, puede comparar con otros países. Yo creo que en Europa y en España nos estamos olvidando la presión que existe regulatoria con el tema de la sostenibilidad climática. O sea, esto a las empresas les está lastrando. En España hay más factores que están lastrando. Tenemos hoy 1,1 millones más de trabajadores y las horas trabajadas son las mismas. Esto evidentemente no casa con lo que es la competitividad que estáis hablando, ni la productividad, ¿no? O sea, que todas estas cosas, las compañías que operan en diferentes pueden comparar y decir, oye, pues esto no está bien. Pues hablando de competitividad, y termino por ahí, que me quedan 2 minutos. Dice el Gran Consumo, las empresas de Gran Consumo Enche, que reducir la jornada laboral va a destrozar la competitividad. Bueno, es que afecta la semana laboral, o esto de cuartos días. Lo que decía antes, que afecta directamente a la competitividad. Entonces, vamos a ver, no se trata de... Yo trabajo en una empresa donde la jornada no es de 40 horas semanales, es de 37. Y no pasa nada. Pero no todas las empresas se lo pueden permitir, no al mismo tiempo, no de golpe y no sin impacto. Es decir, hay empresas que son más proclives o tienen unas circunstancias que permiten más hacer ese tipo de acuerdos o llegar a ese tipo de acuerdos con los empleados. No se puede hacer, insisto, no se puede hacer por el artículo 33. Aquí lo que pasa es que tenemos de fondo las posibilidades de una repetición electoral y hay que posicionarse políticamente. Y hay un partido del gobierno, que es Sumar, que carece de programa político más allá de conseguir lo que ellos denominan o consideran como ciertos avances sociales que pueden serlo o no, ¿no? O sea, ya está. Porque su objetivo no son las 37,5. Su objetivo son las 32. Es decir, trabajar 4 días por semana en un periodo de 5 años. Eso es irrealizable. Eso ya te digo que aunque ganaran ellos elecciones por mayoría absoluta, Sumar exclusivamente, no podrían ponerlo en marcha, pero mientras tanto van metiendo cosas. Y esto, pues efectivamente, pues lastra, ¿no? Pero insisto, más allá de las 37,5, que en algunos sectores de verdad que creo que no se va a notar demasiado, es esa tendencia o esa voluntad de hacerlo sin ningún tipo de pacto. Y sin escuchar a la patronal. Y esa satanización permanente. Bueno, pero es que el diálogo social es el que establecen ellos con los sindicatos. Sí. No reconocen la tercera parte y cuando la reconocen de pasada y porque les interesa. Y esa satanización de las empresas, de sus beneficios, es decir, la banca es muy mala porque gana mucho dinero. Hombre, vamos a ver, ¿y cuando ganaba muy poco dinero, era mala o era buena? ¿Cuánto dinero es mucho? ¿Y cuánto hay que ganar? Eso es lo que no se puede, me parece que no tiene lógica en el siglo XXI, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con David que es una cultura del trabajar menos, ¿no? La cultura del trabajar menos y hasta cuándo, ¿no? O sea, realmente España ha perdido productividad. ¿Por qué? Por el asentismo, por los trabajadores a tiempo parcial y por el aumento de trabajadores públicos, que era lo que comentábamos. Antonio, para terminar. Nada, coincido totalmente. Es decir, lo que decíais, hay que llegar a un equilibrio entre, en fin, entendemos, se puede entender perfectamente que haya gente que quiera trabajar menos, pero lo que no puede ser es decir, no, yo quiero trabajar menos, pero quiero tener más beneficios sociales, quiero ganar más dinero, quiero tener mejor todo. Bueno, ¿cómo se paga? Eso. Menos mal que tenemos a Carlos Slim, que dice que confía en la economía española y que seguirá invirtiendo. Menos mal que alguien queda todavía con ganas de invertir por aquí. Escucha, y además del Real Oviedo. ¿Ah, es del Oviedo? Carlos Slim, por favor. Llegó a comprarlo, es verdad. Hombre, por favor. Llegó a comprarlo. ¿Sigue siendo dueño? Por favor, no sé si sigue siendo el dueño. Es verdad, pero es del Real Oviedo y con eso ya me basta. Pues con eso ya sufre de que no veas. Ya con eso tiene de sobra. Escucha, a partir de ahí no puede ser peor. Escucha, al Oviedo. Adiós, David Sánchez, cuídate mucho. Buenos días. José Ramón Álvarez, Antonio Bonet, gracias. Pasad un buen jueves. Hasta otra. Muy bien, gracias. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se esperan precipitaciones por toda la península sin llegar al área mediterránea. Serán especialmente abundantes en Galicia, Cantabria y noroeste de la meseta, mientras que serán más escasas cuanto más al este y al sur estemos. En el levante peninsular, cielos poco nubosos y en Canarias alguna lluvia débil y dispersa. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. Miramos de nuevo los mercados, nos preparamos para esa apertura de las bolsas europeas a partir de las 9 de la mañana. Tienen hoy una cita los mercados con el Banco Central Europeo y esa decisión de tipos a las 2:15 de la tarde. Media hora después la rueda de prensa de Christine Lagarde, que van a poder seguir aquí en directo en Radio Intereconomía. Y a las 2:30 de la tarde también, ojo, importante, dato de PIB en Estados Unidos, avance el dato del tercer trimestre del año y un montón de resultados empresariales que se van a volver a cotizar hoy aquí en Europa. De momento, futuros del IBEX, Ángeles, a la baja. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Caída para el futuro del selectivo español del 0,7%. Hoy van a cotizar las cuentas de Sabadell, de Fluidra, de Iberdrola, de Repsol. También un buen número de resultados en Europa. Además, conoceremos la encuesta de población activa del tercer trimestre en unos minutos en nuestro país y en Estados Unidos. Además de ese dato de PIB, conoceremos pedidos de bienes duraderos del mes de septiembre, inventarios mayoristas del mismo mes y cifra de ventas de viviendas pendientes en septiembre. Además, publican Amazon, Intel, Mastercard y UPS. Tenemos la prima de riesgo en 112 puntos básicos y sube la rentabilidad de nuestro bono a 10 años al 4,03%. En Europa, Paloma, los futuros también en rojo. ¿Qué resultados se van a cotizar hoy en el viejo continente? Pues ojo a las caídas porque el futuro del DAX y del Eurostock están recortando casi un punto porcentual, un poco más de medio punto el futuro de la Bolsa de Londres. Tenemos muchísimos resultados en Europa. Tenemos sector bancario con BNP Paribas, también tenemos al sector de fabricantes de coches, Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, ST Microelectronics en cuanto a chips y también tenemos a supermercados como en el caso de Carrefour. No tenemos referencias macroeconómicas, pero sí muchos resultados empresariales. Recordemos que los futuros en Estados Unidos vienen también en rojo. Ojo al futuro del Nasdaq. Se va a cotizar allí esas cuentas de Meta a lo largo de la jornada en Wall Street y viene bajando más de un 1%. Caídas importantes también en las bolsas asiáticas, más de un 2% abajo para el Nikkei de Tokio. Caídas también en Hong Kong. Finalmente se ha dado la vuelta a la bolsa de Shanghái con subidas de casi medio punto porcentual. Baja las bolsas, sube el rendimiento de los bonos. El español a 10 años supera el 4%. El del estadounidense a 10 años llama a las puertas del 5%, está en el 4,98% y el Bund alemán supera esta mañana el 2,9%. Lo que se relaja hoy es el precio del crudo, caídas del 1% para los futuros tanto del Brent o del West Texas y el euro, que está esperando al Banco Central Europeo, cayendo frente al dólar, un 0,24%, 1,0540 unidades. Glenn Chapman, director de estrategia de renta variable y crédito de Banco Sabadell. Glenn, buenos días. Buenos días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué bajan las bolsas y suben de nuevo los rendimientos de los bonos? Bueno, en Estados Unidos yo creo que tenemos un problema un poco de oferta y demanda, o sea, para financiar el abultado déficit, pues está aumentando enormemente el volumen de emisiones y en paralelo, pues tenemos una Fed que está reduciendo el tamaño de su balance y no reinvirtiendo vencimientos, ¿no? Entonces esto, pues está provocando, pues esas subidas en la rentabilidad de los bonos. Además, muchos inversores lo saben, con lo cual las posiciones cortas especulativas
expectativas están en niveles bastante elevados también, y eso es lo que está lastrando un poco al resto de bonos y también a las bolsas. ¿Qué esperáis, Glenn, que diga hoy el Banco Central Europeo y cómo puede afectar a las bolsas? Pues en principio el mensaje volverá a ser de mantenemos los tipos, pero los mantendremos altos por tiempo, ¿no? Yo creo que tampoco parece que tengan oportunidad de subir más con el deterioro macro que estamos teniendo y con el tensionamiento monetario que está produciendo por la propia subida de los TIRES, pero por otro el mensaje tampoco puede ser demasiado laxo teniendo en cuenta dónde está todavía la inflación. En cuanto a resultados empresariales, ¿qué te está llamando la atención de lo que hemos visto hoy o vimos anoche en Estados Unidos? No sé si te sorprende la caída con la que viene Meta. Cuentas Iberdrola que ha batido objetivos y dispara además el dividendo, caída del resultado de Repsol, sector financiero también con Sabadell hoy, ayer Santander presentando resultados. ¿Qué destacarías, Glenn? Bueno, en general lo que hemos visto pues es los resultados en Estados Unidos. Yo creo que han salido prácticamente todos en línea, T-Mobile incluso un poquito mejores, los de Meta en teoría estaban por encima de expectativas, aunque es verdad que parece que había descontado algo más. En Europa en general tenemos luces y sombras. En Europa los resultados tampoco están siendo tan brillantes, las expectativas no eran tampoco muy elevadas. Pero sí, Repsol yo creo que sí que han ido bastante bien. Además, yo creo que al igual que Total Energies, o sea, yo creo que por la parte de exploración, también por la parte del margen de refino, además Repsol ha subido el dividendo, pero el resto de resultados publicados, pues BNP también ha estado bastante en línea, pero luego el resto de compañías, pues sí que es verdad que un poco luces y sombras tampoco deberían funcionar como un catalizador para los mercados a los niveles actuales. Incluso en algunos casos podrían tener más en el lado de los autos, podrían tener incluso acogidas ligeramente negativas. Pues lo veremos enseguida, saldremos de dudas en 3 minutos que habrá las bolsas europeas. Glenn Chapman, director de estrategia de renta variable y crédito de Banco Sabadell, gracias por este análisis en preapertura. A ver cómo viene el día. Buen negocio. Gracias a vosotros, hasta luego. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fostersuisse.com. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 26 84 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.